Muy bien, seguimos entonces con este estudio que hemos iniciado acerca de la gracia de Dios. Ya hemos definido qué es la gracia, qué es la misericordia, qué es la justicia, qué es la justificación, qué es el don de Dios. Y ahora vamos a adentrarnos en cosas muy prácticas. ¿Cómo recibir la gracia de Dios? Necesitamos establecer la manera. Ahora nos hemos dado cuenta de quién necesita la gracia de Dios. Todos necesitamos la gracia de Dios porque todos somos pecadores. Lo que vamos a establecer y a definir ahora es cómo hacemos para recibir la gracia de Dios, ese favor de Dios no merecido. La gracia de Dios, por ser un regalo, la Escritura es clara en ese sentido, que es un regalo, es un don, el don de la gracia, eso por ser un regalo no puede ganarse, no hay manera de ganar un regalo, pero lógicamente tiene que haber alguna manera para obtenerla y una manera para estar firme en la gracia. ¿Qué manera tenemos para obtenerla y permanecer luego firmes en la gracia? En el libro de Romanos leemos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Acá menciona en este breve párrafo 2 veces la palabra fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes. Vemos que lo que nos hace apropiar de la gracia de Dios es la fe y no las obras. Lo que nos hace apropiar de la gracia de Dios es la fe y no los méritos personales, los esfuerzos, las obras, el tratar de hacer cosas que nos hagan acreedores de esa gracia. Porque una vez que está la sentencia de muerte, una vez que está el decreto de muerte sobre nosotros, podemos hacer lo que querramos. En el calabozo podemos ser las personas más buenas del mundo. En la cárcel todos se transforman en buenos. Entonces, en el calabozo podemos ser los más buenos del mundo, pero la sentencia ya está. La sentencia ya está firme sobre nuestra vida. Entonces, lo que nos hace apropiar de la gracia de Dios es la fe. Porque las obras malas ya las hicimos. Las obras que merecieron la sentencia. Por eso sigue diciendo Romanos que al que obra no se le cuenta el salario como gracia. Si yo pudiera hacer algo para ganar algo, eso me lo gané. Soy acreedor de que se me dé eso. Si yo trabajara, automáticamente por haber trabajado, el empleador se constituyó en un deudor mío. Yo soy acreedor de ese empleador, acreedor del salario. ¿Por qué? Porque trabajé. Ya no es un regalo el salario. El salario no es un regalo. El salario es la contraprestación a una prestación mía. Yo trabajé y me gané el salario, me convertí en un acreedor del empleador, el empleador se convirtió en un deudor mío. No me está regalando nada, me está dando lo que es mío porque ya me lo gané. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en este lugar. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, no se le cuenta como regalo, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Nosotros no tenemos mérito, no podemos hacer nada, no podemos hacer ningún trabajo, no podemos hacer nada bueno para ser acreedores de la gracia de Dios, para ser acreedores del favor de Dios, para ser acreedores de la misericordia, para ser acreedores
de la justificación para ser acreedores de la vida eterna. Nada podemos hacer. Lo único que la Biblia establece que podemos hacer es la fe. Tener fe. Tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Tener fe en la obra redentora que Él hizo en la cruz. Tener fe en el Evangelio. Tener fe en esa provisión que el Padre hizo para que podamos regresar a Él. Jesús es el camino al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Él es el camino. ¿Para retornar a dónde? Para retornar al Padre. Pero yo no puedo retornar al Padre y seguir desobedeciéndolo. Vuelvo a la casa del Padre y sigo desobedeciéndolo. Eso es un contrasentido. Jesús es el camino para que retornemos al Padre. Jesús es el camino para que retornemos a Yahweh. Él ha pagado la pena y se ha constituido el camino para retornar a nuestro Dios, para retornar al Padre, para obedecerlo. No hay otra. Yo no puedo estar en la casa del Padre desobedeciendo al Padre. Por eso el hijo pródigo se fue. Hizo lo que quiso cuando estaba en una provincia apartada. Pero yo les aseguro que cuando él hizo teshuvá, cuando él se arrepintió y dijo, me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, punto, hazme como uno de tus jornaleros. Estoy dispuesto a obedecer como si fuera un jornalero. Estoy dispuesto a obedecer como si fuera un empleado. Ni siquiera se me va a ocurrir tener algún derecho como hijo. Vengo en humillación ante ti, Padre, para obedecerte como si fuera un jornalero. Eso es un verdadero arrepentimiento, es una verdadera teshuvá, un verdadero retorno al Padre. Es interesante entonces que tengamos en cuenta esto. Como seres humanos pecadores, lo único que nos queda por hacer es humillarnos ante Dios para recibir su gracia. He pecado, Padre, contra el cielo y contra ti. Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, no soy digno. Pero yo quiero estar en tu casa. Quiero estar bajo tu cobertura, quiero estar bajo tu protección, quiero estar bajo tu cuidado, quiero estar en tu casa. No importa que no tenga derechos como hijo, Señor, me humillo, aunque sea como un jornalero, aunque sea como un empleado, aunque sea como un obrero, aunque sea como alguien que trabaja y obedece, que obedece. Mándame a lo que tengo que hacer, vengo a obedecer, vengo a obedecer. No nos queda otra cosa que humillarnos para recibir su gracia. Santiago dice, ciertamente, Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Eso está en Proverbios. Escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Y en Santiago, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humilde. No hay otra manera que humillarse. Yo no puedo venir con soberbia a enfrentarme con la Torá de Dios, con sus instrucciones que ya quebré y ya caí bajo sentencia. Me sacaron la sentencia. ¿Qué tengo que tener? Gratitud en el corazón. Humildad y gratitud. Y venir, Señor, con toda humildad y con toda gratitud. Vengo a obedecer. Vengo a obedecer. Además, la gracia tiene otra particularidad que nos humilla, porque nos hace igual a los demás. Nos hace igual, nos humilla de tal manera que no solo declara la gracia que todos éramos pecadores, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, no hay ninguno mejor que el otro. Eso es humillarnos también. No hay ninguno mejor. No te creas mejor porque no eres mejor. No hay ninguno que sea mejor. Nos pone en un mismo nivel de pecadores a todos. Pero cuando venimos a Él y recibimos la justificación, también la gracia declara que todos los que son salvos son iguales. Todos los que son salvos son iguales. Somos hechos hijos de Dios en una misma condición, en un mismo derecho y en una misma categoría de hijos de Dios. Entonces, si decimos que ahora tenemos que venir con humildad, con humillación, con gratitud
para vivir obedeciendo, en obediencia a la ley que quebrantamos. ¿Mm? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es vivir en la gracia? ¿Qué es estar firmes en la gracia de Dios? Bueno, vamos a Tito. En la epístola a Tito dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a toda la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y en la de nuestro Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, toda maldad, toda violación de la Torá, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Esto da para un análisis, da para un análisis. A mí me gustaría leerlo en otra versión. Podríamos leerlo en la versión Kadosh. En la versión Kadosh lo traduce de una manera muy interesante, que vale la pena leerlo. Hemos usado siempre la Reina Valera de 1960. Permítanme que este texto lo lea también de la versión Kadosh de la Biblia. Porque la misericordia de Yahweh, que trae salvación, se ha manifestado a todos. Nos enseña a renunciar a la perversidad y a las lujurias mundanas y a vivir ahora, en este tiempo, una vida con dominio propio, Kadosh, o sea, santa, y poderosa, mientras continuamos esperando la bendita consumación de nuestra esperanza que está manifestada en la Shejinah de nuestro gran Elohim y en la manifestación de nuestro Salvador Yahshua HaMashiach. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda violación de la Torá y purificar para sí mismo un pueblo de su propiedad, deseoso de hacer el bien. Estas son las cosas que debe decir, alienta y reprende con toda autoridad. No permitas que nadie te mire con desdén. Es una traducción interesante, porque no hay diferencia, se dan cuenta, en una y otra traducción, en una y otra versión, nos está hablando de que debemos vivir en este tiempo, en este siglo, justa y piadosamente. Y que la obra de Cristo nos redimió de toda iniquidad, de toda maldad, de toda violación de la Torá. O sea, nos redimió de eso. Ya estamos redimidos, comprados de toda la violación que hemos hecho de las instrucciones de Dios. Y que la intención de Dios es purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Entonces, qué interesante que todo ese proceso de redención que hemos visto, no hicimos nada, solamente por la fe lo aceptamos y lo recibimos como don, como regalo. No hicimos nada para merecer la justificación, nada para merecer la vida eterna, pero ahora ya estamos adentro. Y cuando estamos adentro, necesitamos permanecer en la gracia. Y para permanecer en la gracia, necesitamos ajustar nuestra vida a las instrucciones de Dios, a la Torá de Dios. Porque Él quiere un pueblo que sea celoso de buenas obras. Un pueblo que ya no viva como vivía antes, sino que viva justa y sobriamente, que viva alineado, que viva ajustado a las instrucciones de Dios. Entonces, vemos en este pasaje, ya sea en una u otra versión, que la gracia es la misericordia inmerecida de nuestro Creador, que trae justificación al pecador a través de Jesucristo. Eso es la gracia. Trajo justificación a través de Jesucristo sin obra, solamente por la fe. Es un regalo maravilloso. La gracia es un regalo maravilloso que nos debería motivar. Nos debería motivar a vivir exactamente de la manera como nuestro Dios misericordioso quiere que lo hagamos. Porque gracia siempre tiene que ver con justificación. Nos hizo justos. Nos hizo justos. El haber vivido fuera de la instrucción de Dios, de la Torá de Dios, nos hizo injustos, nos hizo pecadores. Porque pecado es infracción de la Torá de Dios. Al vivir fuera de esa instrucción, desobedeciendo esa instrucción, fuimos injustos, fuimos pecadores. Pero gracia siempre tiene que ver con justificación. Nos perdonó para justificarnos.
para alinearnos nuevamente con la instrucción de Dios. Necesitamos vivir como Dios quiere que nosotros lo hagamos. En nuestro caso, justificación sin obras meritorias para obtenerla, solamente a través de la fe redentora de Cristo Jesús a nuestro favor. Pero realmente, la gracia de Dios de ninguna manera disminuye la importancia de vivir una vida santa. Todo lo contrario, todo lo contrario. Más bien la gracia de Dios en nuestras vidas aumenta el compromiso de santidad en nuestra vida diaria. Lo repito, la gracia de Dios aumenta nuestro compromiso de santidad en nuestra vida diaria. Dice Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Lo leímos, ¿no es cierto? Y esto no de vosotros, pues un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviéramos en ellas, para que anduviésemos en ellas. Vemos que los que hemos aceptado la gracia a través de la fe en Cristo, hemos sido creados, recreados, hemos nacido de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo, hemos nacido de nuevo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, hemos sido recreados, hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, vemos que debemos andar en esas buenas obras, porque la justificación se recibe por fe, y la fe, no hay duda, debe producir obras dignas de arrepentimiento. La justificación por fe la recibimos, pero la justificación, la fe que produce justificación, la misma fe debe producir obras dignas de arrepentimiento. Lo vemos en Santiago. Así también la fe, si no tiene obras, ¿qué es? Es muerta en sí misma. Pero si alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras, a través de mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Tienes fe? Fe para creer que Dios es uno. Pero no te alcanza la fe para hacer obras dignas de arrepentimiento. ¿Tienes fe para creer que Dios es uno? Perfecto. Te aviso que los demonios también creen que Dios es uno. También creen, pero tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿Cuáles serán las obras que Dios espera de nosotros? ¿Cuáles serán las obras que Dios espera de nosotros en esta nueva vida que hemos recibido solamente por su gracia? ¿Cuáles serán esas obras? Jesús dijo que es necesario hacer frutos dignos de arrepentimiento. Jesús dijo, es necesario hacer frutos dignos de arrepentimiento. Lo dijo en Mateo 3:8 y lo dijo en Lucas 3:8. 2 veces está dicho. 3:8 de Mateo, 3:8 de Lucas. Presentando a Dios nuestros miembros como instrumentos de justicia, porque estar bajo la gracia produce humillación y gratitud de tal magnitud, de tal tamaño, que ya no pecamos por amor a Dios. Es por lo único que no vamos a pecar, por amor a Dios. ¿Qué pues diremos? Dice Romanos. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si morimos al pecado, fue anulada la sentencia, fue quitada porque la pagó Cristo. ¿Cómo vamos a vivir otra vez en el pecado para volver a ser condenados? Es una tontería. En ninguna manera, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Es interesante eso. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¡Qué bueno! Presentar los miembros de nuestros cuerpos ante Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis
bajo la condenación de la ley, no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia, estamos bajo el amor de Dios que hizo que nos diera el favor no merecido de recibir su misericordia, es decir, no darnos el castigo a través de la justificación por Cristo Jesús que hemos recibido mediante la fe. Ya no estamos bajo la condenación de la ley, ahora estamos bajo la gracia. Sabemos que cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, Él fue la personificación de la gracia y de la verdad. La personificación de la gracia y de la verdad. Jesús es la palabra de Dios, la Torá de Dios, hecha carne, y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Porque la Torá de Dios fue dada por medio de Moisés, pero la gracia para poder cumplirla y la verdad vinieron por Jesucristo. Dice Juan, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, la Torá por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad. Nos quitó la pena para que podamos alinearnos con la Torá de Dios. En lugar del juicio, recibimos por gracia la salvación, el perdón de los pecados, una vida abundante. Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A los que hemos recibido la gracia de Dios, Jesús nos dice que ahora debemos guardar sus mandamientos por amor a Él. Repito porque es fuerte esto. A los que hemos recibido la gracia de Dios, Jesús mismo es quien nos dice que ahora debemos guardar sus mandamientos por amor a Él. Probablemente antes teníamos que guardar la ley, la Torá, por obediencia, por mandato, por imposición. Ahora Él nos faculta a guardar los mandamientos por otra motivación diferente. Cambió la motivación, ahora es por amor. Ahora es por amor. Bueno, voy a decir cómo lo podemos hacer, pero por ahora entendamos esto. Si guardamos un mandamiento es por amor. Juan lo dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y al que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y ahí aparece unas cosas muy interesantes, porque aparece otra figura, aparece el Consolador. Ahora aparece la figura de que tanto el Padre como el Hijo, que es su palabra, pueden habitar en nuestro corazón. Y eso es una garantía. Ahora les voy a explicar por qué. Porque si antes de conocer a Jesús no pudimos guardar los mandamientos de Dios, ¿verdad? Si antes de conocerlo no podíamos guardar los mandamientos de Dios, ¿cómo es que ahora lo podemos hacer? Si antes no podíamos, ¿cómo ahora podemos? O como ahora, antes no podíamos, ahora Jesús pretende que lo podamos hacer. Si antes no lo podíamos hacer. Jesús pretende que ahora lo hagamos, si antes no podíamos. Pablo pretende que ahora lo hagamos, si antes no podíamos. Esto es porque ahora Dios mismo nos asiste a través de habernos dado su propio Espíritu. Ahora Dios nos asiste, Dios nos ayuda a hacerlo a través de que Él nos dio su propio Espíritu en cumplimiento de su promesa.
Jeremías lo dice bien clarito en 31-33. Este es el pacto. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley, daré mi instrucción, daré mi ley, daré mi Torá, mis decretos, mis ordenanzas, mis estatutos. Todo eso yo lo voy a dar, mis leyes, todo eso yo lo voy a dar, ¿dónde? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Es una promesa de Jeremías. ¿Saben por qué el ser humano no pudo cumplir la Torá de Dios? ¿Por qué el pueblo de Israel no pudo cumplir la Torá, ni ningún ser humano? Esa Torá de Dios que le había dado en el monte Sinaí a través de Moisés, por decreto de ángeles. ¿Por qué no la pudo cumplir el ser humano? Porque no tenía la capacidad para cumplirla. No tenía la capacidad, no tenía la naturaleza, el ADN. Su ADN no estaba regenerado. Pero ahora Dios dice que en este tiempo, por Jeremías 31-32, iba a dar su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿A través de qué? A través de el Espíritu Santo. A través de cambiar nuestro ADN. El viejo ADN nos sirve, necesitamos morir con Cristo, resucitar con Cristo y recibir el propio ADN que tuvo Cristo Jesús para poder hacer lo que Él pudo hacer. Nos cambia el ADN, nos cambia la naturaleza, nacimos de nuevo. Por eso hay un nuevo nacimiento. Por eso nos sirve la vieja naturaleza, nos sirve el viejo ADN. Necesitamos morir y nacer de nuevo. Por eso el bautismo nos identifica con la muerte y resurrección de Cristo. Morimos con Él y resucitamos con Él para una nueva vida. Nos cambió el ADN. Ahora sí, el Espíritu Santo habitando en nosotros. Viene el Padre y el Hijo a través del Espíritu Santo a habitar en nosotros, y ahora tenemos la facultad, la capacidad para obedecer, para seguir su instrucción, para seguir su Torá. Es interesante verlo 2 veces en el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por hijos. Ese es el punto de partida de Jeremías 31-33. 2 veces en Ezequiel vamos a encontrar una escritura parecida. Dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón de carne. Para que anden en mí. ¿Para qué Dios hace todo eso? Saca un corazón de piedra y pone uno de carne. Nos da un nuevo corazón. ¿Para qué? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea ellos por Dios. Es clarísimo. Otro de Ezequiel, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo. En otro capítulo, mucho más adelante, en el 36. Pondré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, bien con mayúscula, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Para qué recibimos el Espíritu Santo? Para hablar en lenguas, para profetizar, ¿para qué? El Espíritu Santo lo recibimos para que podamos, para capacitarnos, para que podamos andar en los estatutos de Dios, para que podamos guardar sus preceptos y ponerlos por obra. El Espíritu Santo nos faculta para que ya no pequemos, sino que andemos en la ley de Dios, en la Torá de Dios. Los versículos anteriores nos demuestran claramente que la gracia de Dios no se refiere únicamente al perdón de Dios. La gracia de Dios no incluye solamente el perdón, el quitar el decreto, la sentencia de muerte, sino que también se refiere muy específicamente al poder que Dios nos da para dejar de practicar el pecado en nuestra vida diaria y vivir una vida santa día tras día. En otras palabras, cuando alguien se arrepiente de sus pecados y se bautiza, debe comenzar a vivir para buenas obras, como una persona diferente, cuya mente está enfocada en servir a Dios y servir a los demás. Nuestra manera de pensar y nuestro estilo de vida ya no pueden ser los mismos que eran antes.
La Biblia nos advierte en términos inequívocos en 2 Corintios. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Ya me van entendiendo lo que es recibir en vano la gracia de Dios. Recibir en vano la gracia de Dios es pretender recibir el perdón, recibir la misericordia, la justificación, la vida eterna, sin un cambio de vida, sin nacer de nuevo. Sin nacer de nuevo para buenas obras, preparadas por Dios de antemano para que andemos en ellas. Sin ninguna transformación, viviendo con las mismas concupiscencias, las mismas debilidades, los mismos fracasos, los mismos pecados que antes. Eso es muy simple. Eso significa que no estamos llenos del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo mora en nosotros, dice Dios que en Ezequiel 36, 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Si el Espíritu Santo está en nuestro interior, no le quepa ninguna duda que vamos a estar capacitados para andar en los estatutos de Dios, para guardar sus preceptos, para ponerlos por obra, para caminar según la instrucción de Dios para nuestra vida, para que nuestra vida tenga éxito, para que nuestra vida dé en el blanco. Vamos a andar en la Torá de Dios, en sus instrucciones. Ya no vamos a pecar, pecado es errar el blanco. Ahora nuestra vida va a dar en el blanco porque la instrucción de Dios es para hacer que nuestra vida dé en el blanco, para que recibamos bendición, para que nuestra vida tenga éxito, para que nuestra vida tenga salud, para que nuestra vida tenga prosperidad, para que nuestra vida tenga paz, para que nuestra vida tenga gozo, para hacernos vivir de una manera diferente, para que los matrimonios estén unidos como una sola carne, ya no son dos, ahora son uno, en un solo amor, sirviendo al Señor, criando a sus hijos, para que la familia esté unida, para que los hombres trabajen con responsabilidad y cumplan con responsabilidad su rol de proveedores del hogar. Toda la instrucción de Dios contenida en su Torá. Ahora es factible que la podamos hacer si es que el Espíritu Santo mora en nosotros, si es que estamos llenos del Espíritu Santo. Por eso la invitación con la que termino esta lección es la siguiente. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El mismo Dios que por gracia te salvó, sin mérito alguno, es el mismo Dios que te va a socorrer cuando alguna debilidad tuya haga que no te ajustes plenamente a algún mandamiento, alguna instrucción, alguna ordenanza de Dios. Porque Él mismo, por su gracia, ha provisto el abogado, el intercesor, el sacerdote. Él mismo ha provisto el abogado. No pequen, no pequen, no estamos ahora, no hemos entrado en la gracia de Dios para pecar, para estar firmes en la gracia hemos entrado. Pero si alguno hubiere pecado, si algo se te escapó, si tuviste un momento de debilidad, en un momento de distracción, en un momento de cansancio, en un impulso de tu carácter, un impulso de tu naturaleza, de tu vieja naturaleza, pecaste, te saliste de alguna de las instrucciones de Dios, no te quedes escondido como se escondió Adán y Eva, como se escondieron Adán y Eva. Pecamos, nos dimos cuenta que estamos desnudos delante de ti, que nuestro pecado no te es encubierto. Pecamos y nos escondimos. No te quedes escondido. Enfrentate a Él, arrepentite, hacete yubá, retorná al Padre, retorná a la palabra de Dios hecha carne, al Hijo, a Jesucristo nuestro Señor, retorná a la Torá de Dios, retorná. No peques, pero si hubieras pecado, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él nos faculta para alinearnos con su instrucción, pero si alguno falla, si en algún momento fallamos, abogado tenemos. Dios proveyó la gracia
para el oportuno socorro. La gracia para el oportuno socorro. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nunca te quedes caído, nunca te escondas, siempre regresá al Padre, siempre retorná al Padre.